Estos meses de julio y agosto la programación del museo tiene un protagonista claro, una protagonista clara, que es la literatura. Tendremos 5 presentaciones de libros en este verano, hoy es la cuarta, dentro de nuestro programa Escritores en la Ferrería. Es un programa ya pues clásico del museo. Desde que abrimos tenemos este programa que tiene como objetivo unir a escritores y lectores en este marco, ¿no? En el marco de la Ferrería de San Blas. Y hoy acogemos la cuarta presentación, la última del mes de julio, y es una presentación pues muy querida. Oye, vamos a pasar una buena tarde hablando de literatura y agradeciendo a Aurelio por estar aquí y sobre todo a Eva por llevar el nombre de la Palentina y de la Ferrería de San Blas pues por tantísimos lugares de España. Así que muchas gracias y estáis en vuestra casa. Vamos a hablar de literatura, creo, porque lo que ha hecho Eva son 2 libros y son literatura. Yo el otro día estuvo aquí Julio Llamazares y hubo un pequeño debate sobre la memoria y la imaginación y todo lo que el escritor puede aportar un poco a ese regreso, porque yo creo que todos los escritores huyen primero de la infancia, luego del territorio de la infancia y luego en un momento determinado tienen la necesidad de volver. Entonces, cuando tú tratas de recuperar ese paisaje que es el que da ánimo a la literatura. Sin literatura no hay paisaje, sin literatura no hay viaje. Los hechos son los hechos, la realidad es la realidad, pero sin literatura, sin la mentira esa que decía el otro día Julio Llamazares, de la literatura no hay paisaje, no hay viaje, es imposible. Y por fin, por esas casualidades que produce la magia, pues me encontré con Eva Ramón Reyero, que ella sí, ella ha escrito 2 novelas que yo recomendaría, no solo su lectura, sino recomendaría su lectura por orden, porque ella sí que me abrió la puerta, digamos, de un paisaje que va mucho más lejos del paisaje que yo había imaginado, que va incluso más lejos en un siglo. O sea, que yo el paisaje de un siglo atrás no podía preverlo. Y ella me lo abrió, y lo necesitaba. Porque cuando buscas, siempre ves un paisaje incompleto. Cuando yo leí los libros de Eva, yo vi el paisaje completado. Porque fue cuando el paisaje verdadero, minero, del valle, se estableció, cuando empezaron a abrir las minas de toda esta comarca. Y solo diré que a mí me impresionaron, que habla de todo, que hay de todo en 2 libros, que son 1000 páginas. No está mal, ya podrías haber ahorrado un poco de papel. Pero que son 1000 páginas que se leen con mucha facilidad. Yo tengo que decir, yo creo que ya terminando, que no sé, me ayudó a meterme. Llegaron momentos en que está su capacidad de absorción como escritora, que me sentí un personaje más de los caminos, de las tormentas, de las rencillas. Yo creo que Eva va a escribir una tercera novela. Va a escribir una tercera novela que además yo creo que va a ser muy interesante. No hace falta que llegue a este siglo, pero con que dé por terminado el siglo XIX nos damos por satisfechos. Yo le doy las gracias a Eva por haber escrito estos libros que me han reconfortado, me han ayudado a encontrarme con el paisaje de la mina y me han, no voy a decir entretenido, porque yo creo que los libros no están para entretener, para eso está el fútbol, pero que me han
han servido de aliciente. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras y por acompañarme hoy esta tarde. Yo quiero empezar diciendo que, a pesar de lo que ponen las novelas, yo soy de Saelices. Conozco la casa en la que vivió el abuelo de la abuela de mi madre, o sea, mi trastarabuelo. Es una casa que sigue en pie, que es de hace 5 o 6 generaciones, y estamos hablando de casi 180 años, y sigue ahí. También conozco el lugar donde se levantaba la casa, la cuadra y los corrales del abuelo de mi madre, y también otro trastarabuelo que, sumando un poquito los años de las generaciones, nos situaríamos más o menos, para que os hagáis una idea, en 1840. Cada vez que vengo reconozco toda la gente, reconozco los sitios. También conozco las minas, porque he tenido abuelos que han sido mineros. Uno de mis abuelos, Reyero de Sabero, empezó en la mina con 11 años, gracias a un extraño privilegio que había en las minas, que era que cuando moría tu padre o un hermano, tú podías ocupar su lugar. Y en su caso se había matado en un accidente su hermano mayor. Mi padre y mis primos y mis tíos también han sido mineros, y en el caso, por ejemplo, de mi abuelo Reyero, su ruta de las minas, como esta que tenemos aquí señalizada, él empezó su ruta en una mina de Alejico, luego estuvo en Sucesiva, después en La Herrera y después en Casetas. Mi otro abuelo Ramón llegó con su familia desde Prioro, cuando mi padre más o menos tenía 4 años, justo al final de la Guerra Civil. Esa guerra en la que decía mi abuelo Reyero que en el Pozo de la Herrera murieron más de saelices que en el frente. Porque nos conocemos todo lo que ha pasado, y estamos aquí desde hace más de 5 generaciones, llegamos hace unas cuantas décadas o hemos llegado ahora, pero eso no importa, porque cuánto tiempo hace falta para empezar a sentir un lugar o para empezar a echarlo de menos. En cada presentación he hablado de un tema, he hablado del proceso mío de creación y de escritura, he hablado de todo el proceso histórico, de toda la base documental y toda la base de realidad histórica que hay debajo de las novelas, tanto en este valle como en Madrid o en todo el contexto político histórico. También he hablado de la literatura transmedia, porque desde la página web de la editorial Artámbula intentamos que la novela no solo sea un libro. He hablado en las presentaciones del turismo literario. Y quiero hacer aquí un punto, porque quiero, para los que sois de aquí, deciros que entre vosotros hay gente que es la primera vez que pisa esta plaza, que ha leído las novelas y que ha querido conocer el valle. Hoy en esta presentación no voy a hablar de estos temas, pero sí quiero hablar de la vida convertida en literatura, de la vida de la gente del valle convertida en literatura. Empezando por esos campos de lino que cubrían los terrenos de la Herrera de Saelices y que estaban golpeados en los batanes de Olleros y tejidos por las mujeres de Oceja. Ese lino tan famoso de León que luego se dejó de tejer, pero que era un producto, digamos, excelente. Continuando por todos los puertos llenos de ganado, de pastos frescos, de pastores, segadores gallegos, comercio de carreteros, mercados, lavanderas, obreros, mujeres, hombres, niños, niñas, que cubrían todo el valle. Los inmensos bosques que tenían de roble, centenario, espléndidos encinares, hayedos, y que mucha parte de ello, como ha dicho Aurelio, están ahora debajo de nuestros pies, sujetando esa mina. De todo esto habla la novela, habla de este valle en la época de los trastarabuelos de todos, hace más o menos siglo y medio, más o menos allá por 1840. El otro día estuvo efectivamente aquí Julio Llamazares, yo vine también a escucharle, y entonces recordé que su novela de escenas de cine mudo, que está ambientada aquí en un pueblo de al lado de Olleros, empieza, no sé si en la primera o segunda página, diciendo: todo había comenzado al despuntar el siglo XIX, con la llegada a aquellas tierras del inglés, un extraño y legendario personaje. Esto para mí, cuando estaba buscando el momento histórico de colocar a mis personajes y a la historia que tenía en la cabeza, pues fue como una provocación, porque para mí ese inglés, como los que habéis leído la novela, se convirtió en Mr. Alcock,
y empecé a tirar del hilo de qué hubiera sido si este personaje, que se le conoce muy poco, pero que todo el mundo apunta a él, hubiera paseado por aquí de verdad, ¿no? El valle para mí lo descubrí desde la escritura como un momento clave en el inicio de la ferrería y de la industrialización de la península. Entonces no sé si aquí sería uno de los ejemplos donde podría estar la fractura entre el mundo rural o el modo de vida rural y la aspiración de progreso urbano industrial. Ahora estamos un poco, sobre todo después de la pandemia, en un camino de vuelta, ¿no? Vemos el interés de la gente de las ciudades por los pueblos pequeños, están viviendo, volviendo a esas raíces, a ese paisaje. Hay ciudad y hay campo, y hay un argumento principal, pero que está acompañado de pequeñas tramas entre otros personajes que para mí no son para nada secundarios. Entonces toda esa sensación de frustración, ¿no?, en estos personajes que emprenden una lucha continua. Y porque creo que el emprendimiento en este valle es una característica genética entre los que nacieron aquí y los que llegaron y los que continúan, porque fijaros que a mediados del siglo XIX se construye esto, pero es que las minas se cerraron y ahora hay un polígono industrial con empresas punteras, empresas de alimentación que han recuperado recetas de toda la vida. O sea, yo creo que hay que estar orgulloso de este emprendimiento, de este saber hacer las cosas, ¿no? Saber levantarse cuando te has caído y saber continuar y transformar. Y eso creo que es una genética en este valle que es muy importante. Y la gente que estéis aquí también expectantes porque os habéis visto fuera, ¿no? Os habéis visto cómo os han leído o escrito desde fuera, y Ferrería ya está en marcha, pero con pequeñas crisis de poder entre los socios. Se habían vendido muchísimas participaciones, había sido un éxito, había salido a bolsa si fuera hoy. En el valle en estos años también se mezclan ya obreros, técnicos y socios que conviven, y todo va cambiando. Las vidas se van separando, los lugares muestran cómo las vidas se van separando en el valle, se va marcando dónde pueden entrar y dónde no los obreros, eso también se ha vivido hasta hace pocos años, y se ve cómo unos sirven a otros, unos trabajan y mueren por otros. Cirilo, en todo este ambiente, se mantiene tranquilo con lo suyo, asume su responsabilidad en el concejo con todos los vecinos, denuncia cómo están arrasando los bosques, cómo están secando los ríos y cerrando los pasos. Aquí Blas, su amigo de la infancia, siempre a su lado, al igual que María, intenta que no se comprometa demasiado. Ven el enorme riesgo que corre, él, desde su calma, sabe ya lo que hay. Yo creo que hace falta bastante atrevimiento y valentía para y luego, sobre todo, hacerlo entender, ¿no? Es que las novelas son un espacio diferente a la realidad, aunque haya personajes reales. O sea, las novelas no tienen nada que ver con la realidad, pero destacan y resaltan la realidad, en definitiva. Es decir, aquí en el siglo XIX, hacia la mitad del siglo XIX, pasaron una serie de cosas. Es evidente, eso lo refleja la historia. Pero, ¿qué hay detrás de todas esas cosas? Un historiador, por bueno que sea, por imparcial que sea, no relata lo que hay detrás de cada cosa. ¿Cómo ves tú el tema del conflicto del personaje? Del conflicto de la realidad y la ficción. ¿Cómo la literatura resalta o entorpece la realidad? Me ha costado bastante ficcionar personajes reales, porque claro, es un poco correr un riesgo, porque ellos tienen su vida de verdad y bueno, pues ha habido varios niveles. Por ejemplo, en Miguel Botías es cierto que es un personaje del que se sabe muy poco. Y yo tengo una teoría, que es que él mismo quiso disimularse a sí mismo para no dejar rasgo de sus fracasos, porque no podía soportar el verse manchado su nombre, ¿no? Y un poco en la novela también él reflexiona sobre eso. Prácticamente lo único que se encuentra son documentos notariales que sí o sí tiene que aparecer el nombre, pero claro, eso no te da
no te da la idea de una vida para hacer un perfil biográfico y menos aún novelado, ¿no? Me interesó muchísimo contar la historia de esa ruptura, ¿no? Lo he contado antes, o sea, mi familia es de aquí de muchísimas generaciones y en un momento dado piensas, esta gente que vivía del campo, del ganado, ¿qué debió de pensar cuando llegó esto? O sea, porque imaginaros esta maquinaria, o sea, ¿qué debió de pensar que se le venía encima? Entonces esa pregunta a mí me ha dado mucho que pensar y me ha ayudado mucho a construir los personajes. Bueno, desde que me planteé escribir, tenía clarísimo que cada personaje tenía que hablar con su lengua. O sea, la gente que venía como botías bueno, el inglés no, porque claro, tendría que hablar en inglés, pero la gente que venía como botías de la ciudad, digamos, tenía que hablar con su forma de hablar, y la gente que era de aquí tenía que hablar como hablamos aquí. O sea, tenía que utilizar las palabras que se utilizan aquí. Incluso cuando en la segunda novela hay un momento que Cirilo hace un viaje a Asturias, pues quería introducir un pequeño diálogo también en la lengua, como dicen ahora, que ahora ya no dicen bable. Y bueno, pues conté con la ayuda de una persona, de Belén Álvarez, para que me dijera cómo eso era así. Para mí los personajes tenían que hablar con su lengua. Muchas de esas palabras, pues yo también las he olvidado, pero es que aquí se habla así. Me ha parecido importante porque también es un rasgo cultural del Valle y bueno, no se puede hacer todo el diálogo como se hablaba entonces, pero por lo menos he querido hacer ese guiño a cómo habla aquí la gente y me ha prestado muchísimo. O sea... Todos ellos, a su manera, están reconociendo y actuando sobre ese territorio. Son novelas del paisaje. Luego, respecto a la realidad y la ficción de los personajes, yo creo que es inevitable cuando haces literatura o cuando escribes novelas, es ficcionalizar a los personajes, aunque sean reales. Siempre los matices que... Y luego, pensar que las novelas son espacios cerrados, son espacios redados, no tienen nada que ver con la realidad. Aunque tenga referencias de la realidad, reminiscencias, recuerdos, sueños, imaginación, todo eso, pero son espacios cerrados. No se puede comparar con nada real. Que también hablas de amor en la novela. Y además, a mí me ha gustado la historia de María y Cirilo, por lo de los encuentros, los desencuentros y todas esas cosas. Yo creo que está muy bien. Y porque también Cirilo fue pionero en una cosa aquí, en su casa, y es que empezó a dejar de importarle toda la tradición chusca que había respecto a las mujeres. Es cierto que son rotundos, pero es que aquí a mí siempre me han hablado de personas rotundas, personas muy fuertes, con un carácter muy peculiar, con una vida dura, con una sonrisa. No sé, es que es el carácter de aquí. Y bueno, la historia yo creo que también merecía ese tipo de personaje. Os animo, por tanto, a leer la novela y a disfrutar, porque de verdad que siento que esta es vuestra historia. Y si me animo a escribir una tercera, pues ya veremos, pero no me comprometo a nada.